Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la especialización en docencia en la Universidad Adventista de Colombia. Mi nombre es Walter Enrique Gómez. Yo soy Vianey Prat, mi nombre es Diana León y Joana López. Nuestra temática a desarrollar es la teoría crítica de la enseñanza. La teoría crítica de la enseñanza tiene su origen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y estuvo en el contexto bajo las tensiones políticas de Alemania en los años 20. Luego se dio la creación del Instituto de Investigación Social en 1923, que luego se conoció como la Escuela de Frankfurt. Entre algunos pensadores de ese periodo encontramos a Kant, Hegel, Weber, Lukács, Marx, entre otros. En la historia del desarrollo y la evolución de la teoría crítica se encuentran 8 pasos que son los siguientes, o 8 procesos. El primero es el renacentismo, una lucha contra el sistema feudal. La lucha de las clases y la burguesía trajo como consecuencia una sistematización de la educación a través de grandes pensadores, de grandes pensadores y pedagogos como Comenio, John Rousseau y Pestal. Luego Dinter vinculó la orientación de las ciencias de la educación con la filosofía de la vida. También, luego los movimientos de la educación libertaria fueron clave en la aparición de la teoría crítica. En ello podemos encontrar a Tolstoy, Roger, donde comienza la individualización para favorecer la autoestima, el personal y otras connotaciones que tienen que ver con la democracia. Cuarto, se incluyeron los modelos educativos asumidos en formas de integración social y el desarrollo o la formación de personas libres de perjuicios y dogmas. También, un grupo de científicos conformaron la Escuela de Frankfurt con esos mismos deseos. Sexto, en 1970 aparece la teoría del discurso o teoría de la acción comunicativa. Séptimo, la investigación-acción se le dio fuerza a la teoría crítica, donde el docente tenía que ser parte de la educación, pero de manera muy enfática, resaltando, según Habermas, el papel significativo que tiene la persona por encima de la institución o de la estructura. Y luego, la investigación o acción se dio fuerza a la teoría crítica. Séptimo, y como ya había mencionado el octavo, Freire introdujo un complemento de la teoría de la acción del discurso, dando a entender a través de su vida en los libros que él escribió la condición social donde hay que buscar un equilibrio y una constancia en eso. La pedagogía crítica busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes, y entre sus principales características encontramos formación de la autoconciencia, transformación social, identificar las limitaciones y potenciar las capacidades. Pero así como las características, hay unos elementos fundamentales de la pedagogía que son la participación, comunicación, humanización, transformación y contextualización. Todo esto para transformar el sistema educativo tradicional. Dentro de la teoría crítica encontramos dos escuelas de Budapest y Frankfurt. Cada una de ellas, de esas escuelas, plantea el proceso educativo que debe permitir lograr nuevas explicaciones. ¿Y cómo podemos lograr esas explicaciones? ¿O en dónde la podemos lograr? Dentro de la práctica educativa, donde los sujetos adquieren nuevos conocimientos. Además, ayuda a una superación en la autorreflexión crítica, y no solamente a eso, sino a comprender y sobre todo llevar a la práctica lo que se ha aprendido, lo que hemos investigado. Y de acuerdo con la escuela de Frankfurt, el estudiante adquiere nuevos conocimientos mediante la praxis, y esta misma es brindada en un contexto social. Y continuamos con el objetivo principal de la teoría crítica, que es potenciar a los alumnos para que ellos mismos se impliquen en su propia formación a partir de sus autorreflexiones y valoraciones críticas, y con ello modificar características de la sociedad que hacen necesaria esta intervención. Es decir, como docentes debemos trabajar para que los estudiantes puedan aportar sus puntos de vista. Vamos a revisar otros objetivos o puntos claves en el desarrollo de la teoría crítica.
en la sociedad hay muchos cambios políticos, sociales, económicos, y debemos revisar que debe haber una conexión entre lo que se dice en la teoría y la práctica. Eso no se está llevando, así que hay una incoherencia en eso. Esos son los objetivos que se tienen entonces para trabajar. En las últimas décadas se ha estado trabajando, mostrando, gestando la tendencia de las pedagogías dirigidas a que los estudiantes sean más activos y que puedan describir o puedan apropiarse como de las situaciones que se presentan en el mundo que los rodea y puedan aportar para transformarlo. La institución entonces debe ser esa que facilite al estudiante situaciones para que sea autorreflexivo, crítico, y esas realidades entonces sean capaz de interiorizarse, sea capaz de expresar la propia visión del mundo en el sentido de ir aportando a las soluciones de las situaciones o beneficios. La práctica educativa debe trabajar para que el estudiante, al crear esos nuevos conocimientos, al adquirir un nuevo conocimiento, no se pierda en el proceso y se pueda cumplir el objetivo que se ha planteado. Nuestra siguiente diapositiva nos comenta que se entiende que la ciencia y la educación debe concebirse como, o no como algo empírico, como que el estudiante debe llegar y tener una técnica o algo controlado, sino que debe desarrollar autonomía racional y formas democráticas de la vida social, es decir, debe pensar en comunidad. El licenciado José Carlos Libaneo nos dice que la práctica se debe basar en la relación alumno-profesor y en la aplicación de técnicas que los lleven a elaborar una propuesta de investigación en el campo pedagógico. Esta propuesta debe ser crítico-social. Aparte de eso, nos dice que el estudiante debe ser como un amigo del profesor. El profesor debe acompañar al estudiante en su proceso y debe perderse esa imagen que se tiene de autoridad del estudiante, del profesor, que sabe más que el estudiante, y tenerse en cuenta que el profesor debe trabajar para responder a las necesidades de todos los estudiantes y acompañar en el proceso, más no que sea quien tiene la última palabra. Para terminar, revisemos que el proceso del estudiante debe desarrollar aspectos generales esenciales para su razonamiento. El estudiante debe pensar en un nivel superior, debe tener la capacidad de comprender, asimilar y valorar críticamente la sociedad, poder relacionarlos con los conocimientos que trae de la casa, esos conocimientos nuevos, el contexto y la escuela. No quede como un aprendizaje suelto, sino que todo esté relacionado y así el estudiante pues pueda crecer, pero entonces de manera consciente y en el contexto. En la influencia del docente voy a nombrar 3 ítems muy importantes de la tarea del docente como facilitador. Primero, lograr que el estudiante reflexione teóricamente, confrontando la realidad, exprese y defienda sus propias ideas y sus propios puntos de vista. Segundo, conocimiento. El conocimiento es el estudio para que docentes y estudiantes discutan, analicen y reflexionen acerca de los obstáculos y contradicciones de donde se generan nuevas formas de actuar. Y tercero, el docente debe crear situaciones que satisfagan las necesidades de sus estudiantes, aprovechando las potencialidades de cada uno y proponer otros contenidos familiarizados con su experiencia. La teoría crítica impone una nueva concepción del docente. Esta tiene 3 tareas fundamentales. Primero, la enseñanza como práctica transformadora. Segundo, la escuela como esfera pública democrática. Y tercero, fomento de un discurso público común unido a interpretativos democráticos de igualdad y justicia social. Estas tareas son muy importantes porque generan en los estudiantes acciones de pensamiento, siendo el docente el mediador entre la teoría y la práctica. En resumen, convierte al estudiante y al profesor en intelectuales transformadores. Otro aspecto a tener en cuenta en esta teoría es que la relación entre el docente y el alumno debe ser de cooperación mutua, empleando métodos de técnicas grupales que posibiliten desarrollar sus propias conclusiones y nuevos conocimientos por sí mismos, rompiendo el vínculo de dependencia general dado por la pedagogía tradicional. Aquí hablamos de las actividades o técnicas grupales. Es muy importante el trabajo en grupo porque no solamente ayuda al estudiante a obtener nuevos conocimientos, sino que requiere poner en práctica algunos valores o cualidades morales que ayudan a los estudiantes a ser mejor personas cada día.
Para concluir, el docente, a través de esta corriente, la teoría crítica de la enseñanza, identifica sus aciertos y limitaciones para potenciar su calidad de su quehacer pedagógico. Esto quiere decir que el docente debe hacerse un autoanálisis de su propia praxis educativa, mejorar esos aspectos débiles que no permiten el desarrollo pleno de la enseñanza, ya que esta enseñanza no es el conocimiento en sí, es el proceso a través del cual logramos que los estudiantes obtengan nuevos conocimientos, así los ayudarán a razonar en un nivel superior.